Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes y buenos días a los que no estén en España. Nada, bueno, agradecer que estéis aquí, sobre todo que os hayáis puesto la cámara, porque las otras veces dejamos solo al padre Fabián y, y se hacía más impersonal. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, como saben, este seminario se integra dentro del ciclo de conferencias que va a dar el padre Fabián, cuyo título es Un año con el Espíritu Santo, sus dones, carismas y frutos. El padre va a abordar en el seminario de hoy con mucho detalle estos dones del Espíritu Santo, como es la sabiduría, la fortaleza y la ciencia para vivir en los tiempos difíciles. Sobre todo nos va a dar ejemplos prácticos para ayudarnos a profundizar más en la fe y poder nosotros poner en práctica estos dones que se nos dan y muchas veces no somos capaces ni de identificarlos ni de que nos acompañen en nuestro día a día. Bueno, nada, sin más preámbulo, padre, le dejo, le cedo la palabra. Bueno, primero una alegría poder compartir otra vez este espacio mensual de profundizar nuestra fe. Como decía Marta, vamos a entrar eh, bueno, como hacíamos, como hacemos siempre, primero invocando al Espíritu para que el Espíritu Santo experimente, el Espíritu de Dios, que es bienvenido aquí a esta reunión, a nuestra vida. Entonces, los invito a que cada uno en su propio corazón dé la bienvenida y habilite la entrada del Espíritu Santo a la propia vida, ¿no? Le decimos, Espíritu Santo, te recibimos, te, te glorificamos y te hacemos sitio en nuestro corazón, en nuestra vida, en este espacio, para que puedas venir con tu luz, con tu fuerza, con tu sabiduría. Eso es lo primero, entender que necesitamos el permiso, o sea, el Espíritu Santo necesita nuestra puerta abierta para poder entrar y nosotros necesitamos al Espíritu Santo para poder entrar a estas verdades tan simples pero tan hermosas que vamos a contemplar, ¿no? Lo primero, eh, esto de introducir brevemente el tema, ¿no? Nosotros vivimos históricamente un momento muy complicado, ¿no? Una crisis mundial de valores, una crisis en la iglesia, una crisis en nuestros países, ¿eh? A veces un poco se nos genera la sensación, sobre todo los que somos ya un poco más mayores, de que el cambio del mundo va dejando a la fe, a la iglesia, a nuestros valores como pareciera como fuera, ¿no? Y nosotros vivimos en un mundo que parece muy distinto al que era cuando empezamos nuestra vida, donde todo el mundo tenía fe, todo el mundo estaba más o menos compartiendo la misma expresión, la misma religiosidad. Y hoy día vemos un mundo que ha cambiado mucho, tanto en España como en Argentina, en todo el mundo, ¿no? Como eh, a veces sí mismo se ven las familias como de familias cristianas los hijos ya a veces se va perdiendo un poco. Son tiempos muy difíciles para vivir la fe. También es cierto que la oferta de cosas que hay ahora, ¿no? Todo un exceso de- de posibilidades. Justo estaba leyendo en estos días a un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que vive en Alemania, y él plantea una tesis muy pesimista, pero a mí me pareció sumamente provocadora. Él dice esto, lo escribió el año pasado el libro, se llama Capitalismo y Pulsión de Muerte. Y él plantea esto, dice, en realidad el mundo parece que progresa mucho, porque claro, ahora que la inteligencia artificial, que el metaverso, que... Entonces uno ve el mundo y lo que uno percibe es que hay un progreso muy, muy, muy grande. Y él dice, pero no es un progreso, dice. Todo eso que parece progreso, dice él, es como una metástasis de un cáncer, que claro, crece, pero lo que provoca es la autodestrucción, es decir, lo que provoca es la destrucción de la sociedad. Es muy pesimista, pero digo que me hizo pensar, ¿no? Como el progreso, dice, yo creo, insisto, creo que es pesimista, pero plantea lo que una mirada como
de que se percibe como que el progreso en un punto nos está ahogando, ¿no? Y estamos viviendo cosas que quizás nos deja nos deja como fuera de nuestros principios, fuera de nuestros valores. Y eh, nada, es como hay una mirada distinta, ¿no? Entonces, esta es una crisis moral que vivimos, es una crisis económica, que es una crisis que afecta al mundo entero y no solo por las últimas guerras. Entonces, vivimos tiempos muy complicados socialmente, la, la, podríamos decir incluso el enojo social, ¿no? El enojo de la gente. Bueno, en Argentina se ve, pero aquí también también me llamó la atención ayer, eh, a- a- caminando, vi como situaciones de un poco de pelea, no de pelea física, pero sí de agresiones verbales, ¿no? Y de violencia. Digo, es como si la gente está fastidiada, ¿no? Está como enfadada. Y, y tiene que ver con que vivimos mal, nadie está demasiado feliz con su propia vida. Eh, y con las posibilidades, ni hablar de lo que nos genera la política, ¿no? Tanto en España como en Argentina, como en tantos países. Uno se siente muy indignado con el abuso de poder y no sé, nos sentimos como estafados en nuestra buena fe muchas veces. Bueno, todo esto hace que, que ¿cómo vivimos nosotros la fe? Como si la fe fuera una especie de refugio de refugio que nos lleva a un lugar un poco fuera de lo cotidiano, ¿no? Ante esa situación es muy claro pensar en el Espíritu Santo y muy necesario pensar en el Espíritu Santo, porque esta situación de dificultad que vivimos, y yo estoy seguro que además si cada uno de nosotros hablara, contara las dificultades que tiene, habrían muchas más dificultades de las que estoy diciendo, ¿no? De todo tipo, ¿no? Eh, lo cual hace que tengamos la sensación de que la fe es muy difícil vivir y cada vez más difícil, y por lo tanto cada vez es más necesario una presencia, una ayuda, un auxilio extraordinario, un auxilio que venga del cielo, un auxilio directo de Dios. Y esos son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son como auxilios directos que nos da el Señor para que nosotros podamos ser fieles a Él, para que nosotros podamos en medio de la vida, podamos asemejarnos a Jesucristo, podamos vivir la vida la vida de la fe, la vida de la gracia. Esos son dones, son regalos que de ninguna manera se nos se merecen, no son cosas que no son virtudes, que las virtudes, ¿qué es la virtud? Es un hábito bueno. ¿Y qué es un hábito? Un acto bueno que se repite. Entonces, una virtud, uno dice, bueno, yo tengo la virtud de levantarme a las 6 de la mañana. Bueno, es un hábito, entonces yo me pongo todo y ya está. Cuando uno eso lo practica, ¿no? Pero la sabiduría de Dios no es un hábito, yo no puedo provocarla estudiando. La fuerza de Dios no es un hábito, yo no puedo tener la fuerza de Dios simplemente ejercitando la voluntad. La ciencia de Dios tampoco. Yo no puedo discernir y descubrir a Dios en la vida cotidiana así por mi propia inteligencia, ¿no? Necesitamos, en estos tiempos difíciles que vivimos, más que nunca, necesitamos los dones del Espíritu Santo, es decir, los auxilios del Espíritu Santo que nos capaciten de modo personal, porque esto es lo fascinante de todo esto, y es que el Espíritu Santo actúa de manera personal, y entonces cuando el Espíritu Santo me da fortaleza a mí, lo hace de una manera. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene y da una fortaleza no sé, a Inés, lo hace de otra manera, y a mí mismo, en un momento de la vida en que quizás yo necesito algo, el Espíritu Santo me da fortaleza para una cosa, y en otro momento de la vida en que estoy atravesando alguna situación diferente, me da una fortaleza distinta. Entonces, sea cual fuere la situación que yo estoy atravesando, allí viene el Espíritu Santo a fortalecerme o a darme sabiduría o cualquiera de sus dones. Es decir, que son dones que actúan de manera muy personal, pero que además actúan de acuerdo al momento en que yo estoy viviendo. Es fantástico pensar que la fuerza que yo necesito cuando tengo 20 años me la da el Espíritu Santo,
pero la fuerza que yo necesito cuando tengo 70 años también me la da el Espíritu Santo. Y la fuerza que necesito porque cuando, no sé, me dejó mi novia y yo quedé triste y deprimido, el Espíritu Santo me da fuerza para que yo en eso siga siendo fiel, pero la fuerza que me da el Espíritu Santo cuando estoy anciano y quedé viudo, también pueda seguir siendo fiel. El mismo Espíritu me da el don de fortaleza a la misma persona, pero en distintos momentos de su vida y ante distintas circunstancias. Entonces eso es muy, muy bueno saberlo, que en estos tiempos difíciles y de adversidad, nosotros tenemos y necesitamos las dos cosas, la acción directa del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y el Espíritu Santo actúa directamente sobre nuestra vida a través de sus dones, que ustedes saben son 7 y hoy vamos a hablar un poquito de 3 de ellos. Eh, entonces, ¿cómo? Bueno, como podemos hablar hoy de la sabiduría, de la fortaleza y del don de ciencia. Eh, el don de sabiduría, como les explicaba el otro día a los que estaban en el retiro, el don de sabiduría es un don que nos permite mirar las cosas como las ve Dios. Es decir, Dios nos presta sus ojos, por decir de alguna manera, para que nosotros podamos comprender las cosas tal como las comprende Dios. Le pongo un ejemplo concreto. Jesús dice en el Evangelio, felices los que lloran, felices los pobres de espíritu. Claro, eso no se ve con los ojos naturales, eso lo ve el Señor. Pero quizás nosotros en algún momento de nuestra vida podemos tener la conciencia de poder ver algo similar. Qué bueno, que pasó tal cosa, tal situación difícil. ¿Y por qué lo puedo ver? Solamente porque el Espíritu Santo me capacita para entender que un dolor, un sufrimiento o una prueba fue para mí, en realidad, no fue un muro, sino que fue un trampolín que me hizo saltar hacia más adelante, ¿no? Entonces, ¿pero eso qué es? Eso es el don de sabiduría, porque si no, yo me quedo encerrado. ¿Vieron que a veces se dice que qué difícil es para las personas que no tienen fe trascender, no sé, la muerte de un ser querido? La persona que no tiene fe es... Ahora, cuando nosotros aceptamos, aunque duele, por supuesto, pero cuando nosotros en fe aceptamos y eso que es el don de sabiduría que nos permite encontrar algo que no se ve en lo común, ¿no? Y eso es maravilloso, como vemos cómo eh, el don de sabiduría es un don que nos permite, es como una guía de Dios, ¿no? Guía de Dios que nos enseña a mirar las cosas. Y entonces, eh, eh, por ejemplo, uno puede tener un traspié o alguna cosa difícil en la vida, el don de sabiduría nos enseña qué puede darnos eso difícil que estamos viviendo, qué puede darnos de profundidad en la relación con Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer que estas cosas que planteábamos, un mundo difícil, distinto, bueno, el don de sabiduría nos enseña a encontrar la voz de Dios en medio de todo esto. Y se me ocurría pensar que cómo actúa la sabiduría nos da como una especie de guía, ¿no? Nos da como una especie de guía que nos ayuda a entender y a seguir caminando. Entonces, es el Espíritu Santo con el don de sabiduría el que nos permite entender cómo Dios entiende las cosas, todas las dificultades, las adversidades, las tribulaciones y las pruebas. Por lo tanto, nosotros necesitamos, está bueno, es necesario poner en la oración las circunstancias difíciles que vivimos, todas las que fueren, para que allí, en la oración, el Espíritu Santo nos inunde de sabiduría y nos muestre un sentido, ¿no? Un sentido a lo difícil, a lo, a lo adverso, a las pruebas, no sé. Y es verdad que a veces son cosas que son muy, muy difíciles, ¿no? Son muy difíciles de aceptar y de entender, pero la sabiduría de Dios todo lo trasciende. Y eso es muy claro en la vida de los santos, una sabiduría que mira las cosas distintas. Si los que vieron la película del Padre Pío, la serie, la película que es larga, no la vieron muchos, seguramente todos, que es muy hermosa, hay una escena de la película cuando al Padre Pío
un obispo le prohíbe celebrar misa y para nadie, y confesar a nadie, queda como totalmente solo y medio hasta viviendo absolutamente sin poder ejercer el ministerio. Un hijo espiritual del Padre Pío va a la sacristía y habla peste del obispo, ese obispo, que como usted, que es un santo, ese obispo que es un cualquier cosa, que anda con mujeres, que es un desastre, ese obispo se atreve a hacerte esto a ti, le dice, y el Padre Pío le da una cachetada, le da un bofetón y le dice, cállate, ve y pide perdón, y hasta que no pidas perdón no me hables. Entonces, eh, él ve otra cosa. Yo si fuera, posiblemente, si me pasara a mí, yo diría, bueno, sí, estaría bastante de acuerdo con el hijo espiritual, pero el Padre Pío, con la mirada de un santo, tiene una sabiduría distinta y se da cuenta que el alma de ese hijo espiritual no le hace daño hablar mal del obispo, por más que tenga razón, por más que el obispo haya sido lo que haya sido, que no lo sabemos, digo, pero al alma de su hijo espiritual le hacía mal, y él ante todo era un sacerdote, padre espiritual de esa alma. Entonces, pero tiene la sabiduría en ese instante, ¿no? Una sabiduría distinta que le permite entender la situación tal como la entiende Dios, no como la entiende uno humanamente. Yo humanamente, él la entiende. Entonces, allí la sabiduría que hace me guía para que en el momento difícil yo reaccione como el Evangelio me enseña a reaccionar. O sea, me enseña a ser fiel al Evangelio aún en las circunstancias difíciles. Es una guía. Luego está el, y en la vida cotidiana, nosotros tenemos muchas situaciones en las que se puede como de alguna manera eh, poner a prueba esto, ¿no? Es decir, y cuando nosotros no tenemos, nos sentimos un poco perdidos, ¿eh? El Espíritu Santo puede ayudarnos a guiarnos a nuestras decisiones cotidianas. Hay decisiones cotidianas que tenemos que tomar, que a veces son más importantes, otras menos, pero es bueno encomendarse al Espíritu Santo en cada decisión, por más pequeña que sea, para que obremos con una sabiduría distinta, ¿no? Em, Quiero hablar brevemente también un poquito más bueno, hasta aquí, el don de sabiduría. ¿Alguna cosa, alguna pregunta, algo que quieran que compartamos sobre el don de sabiduría? ¿Se entiende? Bueno, el don de sabiduría, como les decía, por ahí no lo sé si lo expliqué, pero es el don, Santo Tomás dice, que nos permite comprender las cosas desde sus últimas causas. Como les decía, la definición podría ser que el don de sabiduría es el don por el cual nosotros, humanos, podemos llegar a ver las cosas como las ve Dios. Vamos más o menos a intuir las cosas como las ve el Señor, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión, algo? Así tomo mate. Tenemos los audios apagados, pero si alguien quiere que me levante la mano y se lo enciendo. Ah, vale. Parece que no. Bueno, seguimos. El don de fortaleza. Además de sabiduría, en los momentos difíciles, quizás lo que más necesitamos es fortaleza. Porque en los momentos difíciles, por lo general, los momentos difíciles lo que hacen es que nos hace sufrir. Esa es como nos hacen sufrir, ¿no? La consecuencia más cotidiana, más concreta de la adversidad, de la prueba, no sé. Eh, Cualquier cosa que vivamos, cuando nos enteramos nos causa dolor, nos causa sufrimiento, y a veces ante el dolor y el sufrimiento, el instinto de la fe se pierde un poco, ¿no? Pero, ¿qué hace la fortaleza? ¿Qué hace la fortaleza de Dios? La fortaleza de Dios, ahí estoy. La fortaleza de Dios hace que yo, en medio de la dificultad, pueda reaccionar, y en el dolor y en el sufrimiento, pueda reaccionar cristianamente, pueda reaccionar desde el Evangelio, no reaccionar simplemente desde lo humano. Entonces,
ahí el Espíritu me da fuerza para que yo pueda resistir desde lo humano y desde lo humano vivir, vivir una actitud santa, evangélica, aún en medio de las pruebas, de las dificultades. Este, a veces, cuando una persona es muy temperamental, ¿vieron? Que se suele decir, tiene un carácter muy fuerte, en realidad es todo lo contrario, ¿no? Cuando una persona reacciona siempre, tiene un temperamento muy débil porque no tiene autocontrol, no tiene gestión o dominio de sí. Bueno, a veces siempre, pero a veces muy particularmente necesitamos la fuerza del Espíritu Santo que nos ayude a reaccionar, a obrar cristianamente cuando no lo daría. Una vez, eh, me acuerdo que es un ejemplo muy tonto, pero creo que es gráfico. Cuando estábamos en el seminario, yo era muy joven, estábamos en el Cotolengo, que es un lugar donde conocen el Cotolengo de Don Orione, es un lugar donde dejan allí a niños con discapacidades y viven allí toda la vida, ¿no? Y en un momento nosotros íbamos con el seminario a dar de comer, yo estaba dándole de comer a uno de, de los que estaban allí, de los chicos que estaban allí. Entonces, otro de los chicos jugando con un palo, me da un palo en el brazo a mí y cuando sí, con el mismo movimiento le pega en la cabeza a uno de los chiquitos que estaba ahí, uno de los. Entonces el otro chiquito agarra una piedra y se la pone se la tira por la cabeza. Claro, ahí digo, claro, si yo no estuviera, o sea, yo también podría haberle hecho eso porque se hubiera reaccionado simplemente desde el enojo y desde que me provoca, pero yo, gracias a Dios, pude comprender, tenía una capacidad para comprender que él no quería hacerlo, que estaba jugando, o sea, que su agresividad te responde a otras. No sé, mi respuesta como adulto no era darle un palazo por la cabeza, como hizo el otro chico, aunque hubiera tenido quizás el impulso de así de agredir. Bueno, algo así, pero llevado a niveles más sutiles y espirituales, es lo que hace, lo- así como la inteligencia o el pensamiento me hace ubicarme de otra manera, el Espíritu Santo hace a través de la fortaleza que yo tenga fuerza para reaccionar ante las cosas de modo santo. ¿Y cómo reaccionar de modo santo? Bueno, eso no hay un aprendizaje. Es el Evangelio, los criterios del Evangelio, pero eh, cuando uno está en un momento difícil, por eso que son los santos son los que viven en grado heroico el Evangelio, ¿no? Entonces, a veces es reaccionar en grado heroico ante alguien que me produce dolor, daño o lo que fuere. Así, claro, la fortaleza del espíritu me ayuda a reaccionar o a vivir cristianamente. Para eso, como les decía en el retiro, la fortaleza tiene como dos aspectos. ¿Y qué implica la fortaleza del Espíritu Santo? Me ayuda a soportar lo insoportable. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios nunca me va a poner pruebas más fuertes de las que yo pueda soportar. Y eh, esto lo sabemos en la fe y lo hemos experimentado. Si te dicen, eh, no sé, se te va a romper la pierna, si no, no, no. Y después luego se te rompió la pierna y sí, claro que fue, pero al final uno va pasando las cosas, ¿no? Si a nosotros nos dijeran, eh, no sé, las cosas que nos hubieran dicho muy jovencitos, todos los sufrimientos y las pruebas que íbamos a tener, íbamos a decir, no, no, esto yo no lo voy a poder soportar. Sin embargo, uno ve que como Dios nunca pone a alguien una prueba más grande de la que uno pueda soportar. ¿Y por qué decimos eso? Porque vieron esa frase que siempre decimos, Dios nunca me va a poner una prueba más grande de la que yo pueda soportar. En realidad, lo que hace Dios es que cuando me da una prueba, cuando aparece una prueba en mi vida, lo que hace Dios es me pone una fortaleza extraordinaria, que es el don del Espíritu. Por eso es que no hay una prueba que yo no pueda soportar, porque el Señor me da una fortaleza particular. Primero para resistir el sufrimiento, el dolor, la prueba, el mal, resistir.
y resistir en el Evangelio, porque ahí está la clave de los dones del Espíritu. No es simplemente para que yo humanamente me sostenga, sino para que yo, los dones que hacen, que yo pueda seguir buscando la santidad y pueda seguir viviendo el Evangelio aún sufriendo mucho o pasándola muy mal. Pero aún así el Espíritu Santo me da fuerza para que yo siga buscando a Dios, siga viviendo el Evangelio, ¿no? Eso eh, como fundamental. ¿Sí? Eso es una parte. O sea, la fortaleza tiene dos partes. Primero, me da fuerza para resistir las cosas malas, pero también me da fuerza para enfrentar la adversidad. A veces necesito eh, fortaleza para ponerme de pie ante una situación, necesito fortaleza para, para enfrentar o para ayudar a alguien a hacer algo. O quizás a veces esas misiones extraordinarias o las sencillas, a veces Dios me pide que yo colabore en un proyecto de algo de la parroquia. Y yo digo: "Uf, no, no puedo, a mí no me da". Sin embargo, o ayudar a alguien, a un familiar, a algo, ¿no? Y uno piensa que no puede, pero viene el Espíritu Santo, viene con un auxilio muy particular y me da fuerza, y además tengo que pedirla porque es un don, me da fuerza para que yo pueda enfrentar las dificultades, animarme a hacer tal o cual cosa, ¿no? Entonces, resistir el sufrimiento y, por otra parte, salir a- a- a enfrentar con coraje, con fuerza, eh, las cosas de Dios, las cosas difíciles a la manera del Evangelio, ¿no? A la manera del Evangelio. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si alguien tiene alguna pregunta, que me levante la mano y le activo el audio. O un comentario, o contar una anécdota, algo que se les haya ocurrido, que hayan pensado, que no sea solamente, sino que sea un poquito más dialogado, que me cuenten cosas. Nadie. Nada, puede continuar, padre. Sí. No, nos guardamos las preguntas para el final. Bueno, em, ahora nos metemos, entonces, si el don de sabiduría era el don que me permite ver las cosas como las ve Dios, y el don de fortaleza es una asistencia particular del Espíritu Santo para que yo pueda resistir los males y enfrentar las cosas, las adversidades, el don de ciencia es una acción del Espíritu Santo sobre mi vida que me permite descubrir a Dios en las cosas, me permite descubrir la voluntad de Dios. Y es un don fascinante, el don de ciencia. El don de ciencia me permite encontrar a Dios detrás de lo que pasa. No solamente lo acepto, como acepto algo, digo, bueno, Dios por algo será. Ese por algo será es poder empezar a intuir la presencia de Dios en esa dificultad, ¿no? Que de alguna manera Dios está presente. Y yo no es que lo creo solamente en la fe, que lo creo en la fe, sino que además lo voy como entendiendo incluso. Digo, claro, en esta dificultad Dios me está enseñando algo. Acá está Dios que me enseña a ser paciente, que me enseña a ser más humilde, que me enseña a bajarme un poquito y a no. Bueno, que eso es el don de ciencia, ¿no? Que me permite descubrir a Dios detrás incluso de adversidades, ¿no? Hay un cuento que se narra en la vida de San Francisco de Asís, que, que van caminando él y los hermanos por un camino y ven un perro muerto hacía tiempo, entonces estaba como bastante en un estado de descomposición bastante avanzada. Entonces todos dicen: qué asco, qué olor". Y dicen que San Francisco dijo: qué hermosos dientes. Sí, él pudo ver, detenerse en ver algo que- y bueno, y empezó a alabar a Dios por esos dientes, por los dientes, los dientes caninos, ¿no? del perro. Entonces, eh, claro, permite ver más allá, ¿no? Y claro, es muy propio de los santos, como poder descubrir que Dios vive y habla en todo, incluso en las circunstancias difíciles, ¿no?
Porque además, si nosotros no tenemos ese hábito de escuchar a Dios, conocer a Dios, o de, de- de- de buscar a Dios en lo cotidiano, va a ser muy difícil que después aprendamos a reconocer su voz, ¿no? Cuando nos pide algo, cuando nos invita a algo. Entonces es como necesario el don de ciencia que nos permite descubrir a Dios detrás de todo. Y por eso a veces cuando pasan cosas difíciles hay que pedirle a Dios el don de ciencia, al Espíritu Santo, inúndame con tu ciencia divina para que yo pueda entender por qué Dios, qué saca, qué provecho saca Dios. Porque uno puede imaginarse lo peor ahí, si pasa algo es porque de eso Dios saca un provecho. Entonces uno dice, bueno, necesito el don de ciencia porque con mi sola cabeza yo no llego a esto. Necesito el don de ciencia para entender qué me quiere, qué me quiere enseñar Dios a través de esta circunstancia, a través de esta prueba, a través de esta cosa difícil que nos toca vivir. Entonces, el don de ciencia ahí está y me permite eh, creer y descubrir la acción de Dios en medio de nuestra vida cotidiana y en medio sobre todo de las dificultades. Eh, entonces, además, en lo concreto, el don de ciencia nos permite comprender eh, todo desde una perspectiva espiritual, es decir, poder comprender la realidad desde una perspectiva espiritual, desde el Evangelio, ¿no? Desde, porque Dios allí está obrando. San Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 versículo 20 y pico, dice, Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, Dios acomoda las cosas, diría mi madre. Dios acomoda las cosas. Bien. Ahora, ¿yo cómo puedo creérmelo? ¿Yo cómo puedo creer que Dios acomoda las cosas? Si no tengo el don de ciencia, no se puede. Con el don de ciencia puedo entender cómo Dios va acomodando las cosas y, y entonces eso termina en un beneficio, que es nuestro propio crecimiento espiritual y ¿qué significa crecimiento espiritual? Nuestra unión más profunda con Jesús. Porque los dones del Espíritu Santo lo que hacen es nos unen más a Jesús, nos dan fuerza, nos dan como la capacidad de unirnos a Jesús y de identificarnos con Jesús. Eh, por eso por eso es que son como toques de Dios directamente en el alma de cada uno de nosotros. Bueno, a ver, ahora sí, ¿qué les parece? ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué les viene cuando escuchan estas cosas? ¿En qué cosas les hace sentido? ¿Dónde sintieron que les ha hablado un poquito el espíritu? Compartamos un poquito. ¿Quién empieza? A ver, Marian Sillero, yo creo que ya tienes el audio, ¿no? Intenta, sí. Hola, ¿qué tal? Eh, Hola. hola a todos. Bueno, me encanta el tema de los dones del Espíritu Santo. Creo que es que, no sé, el Espíritu Santo lo adoro, porque lo adoro. Y me encanta especialmente el don de ciencia, como lo ha explicado Padre, porque realmente es el entender no el porqué de qué es lo que permite Dios en mi vida, sino el para qué. La palabra, la gran palabra, ¿para qué? ¿No? Cuando después de la dificultad, con el paso del tiempo, porque al principio siempre es como somos humanos, siempre es el por qué, ¿no? ¿Por qué de esto, no? Pero el día que llegas a decir el para qué me envió a mí esto Dios, si entiendes el para qué de esa dificultad, sonrío porque me encanta, porque es ese para qué, ¿no? Ese que siempre yo en todo lo que me pasa en mi vida o todo lo que me está pasando, siempre intento sacarle ese para qué, ¿no? Que veo que es el don de ciencia. Exacto, porque es la obra de Dios ahí. Dios poniendo su mano, ¿no? Y descubriendo que algún para qué habrá, porque está Dios ahí, ¿no? Y Mm. algún para qué hay seguro. Siempre hay un para qué en todo, ¿no? Se supone, si somos hijos de Dios y criaturas suyas,
siempre hay un para qué, ¿no? En todas las dificultades, pero entre lo bueno y lo malo, ¿no? ¿O no, padre? Así es, así es. Estoy flipando. Gracias. A ti. ¿Alguien más quiere decir algo? Vale. Carmen Pérez, a ver. Está silenciada, Carmen. Ah, ya está, ya está. Ya. Padre, el rendimiento personal a vivir en divina voluntad es igual que los dones del Espíritu Santo. Necesitamos el don del Espíritu Santo para poder someternos a la divina voluntad, ¿no? Divina voluntad, ¿no? Necesitamos el don del Espíritu Santo, pero en realidad los dones es como la previa, ¿no? Es como si fuera el preparar el terreno para que estemos listos para ese rendimiento, para esa completa sumisión a la divina voluntad, que implica una aceptación de nuestra humanidad, de la divinidad del Señor y de su divina voluntad. Pero la naturaleza humana siempre se resiste mucho. Claro, claro, claro. Entonces, ¿cuándo llega el rendimiento? Yo creo que Desde mi nada. Desde mi ¿Cómo? nada, ¿no, padre? Claro, pero digo, para descubrir que soy nada, necesito el auxilio del Espíritu Santo. Por ejemplo, para descubrir que soy nada, necesito la sabiduría del Espíritu Santo. Mira, es lo último, hay un libro fabuloso que ustedes, que los sevillanos tienen que leer todos, que se llama, que es la biografía de Sor Ángela de la Cruz de José María Javierre. Es un libro pequeñito, maravilloso libro, maravilloso. La historia de, yo lo leo, ya he leído como 3 veces el libro, porque es exquisito, ¿no? Y cuenta la muerte de Sor Ángela de la Cruz, que ella al final lo último que le dice a sus hijas es: una hermanita de la Cruz no es nada, no quiere ser nada, nunca será nada. Pero esa sabiduría, eso es una sabiduría que le viene del cielo, descubrir que uno no es nada. Y más después de haber hecho todo lo que hizo ella, ¿no? Porque, digo, cualquiera cuando llega a ese momento y haber hecho todo lo que hizo y haber salido, superado tantas dificultades, y haber construido las casas y haber aprobado la congregación y tener las hermanitas, diría, bueno, gracias Señor por la obra que hiciste, no sé. Pero ella termina diciendo, soy nada. Ahora, ¿cómo se llega a esa idea? Porque tiene una conciencia tan clara del todo de Dios, que ella en esa sabiduría del Espíritu se sabe nada, ¿no? Ahora, por eso digo, uno solo puede saber que es nada con el auxilio del Espíritu Santo, porque si no uno tiende a creerse que es algo. Este, A la eh, inversa. claro, pero es la luz de Dios la que nos permite comprender nuestra nada. Es tan grande su amor, su perfección, su poder, que uno se pone al lado y dice, yo soy nada. Yo soy nada. Y cuanto más miro al Señor, más nada soy. Ahora, para eso, para llegar a esa, necesito el don un don de sabiduría que me permita comprenderme a mí mismo, pero a la vez un don de ciencia que me permita comprender a Dios. ¿Se entiende? Es decir, la ciencia me permite entender a Dios, mirar a Dios, y la sabiduría es, bueno, entender cómo me mira Dios. Que soy nada, pero una nada infinitamente amada. Yo soy nada, pero el Señor me ama infinitamente. Entonces, mi nada no es una cosa no es que no valgo nada. No, yo soy nada, pero valgo la sangre de Cristo. O sea, Cualquier cosa. cualquier cosa, pero por eso digo, y llegar a ese rendimiento, llegar a eso es imposible sin la acción de todos los dones del Espíritu.